la bienvenida a esta presentación sobre tóxicos que afectan al hígado. En realidad, pues son muchas sustancias las que afectan al hígado. Aquí solo vamos a poder ver algunas de ellas y para hacernos una idea de cómo se presentan clínicamente, vamos a ver algunas de las que tenemos aquí en esta tabla. En realidad se presentan muchas de forma aguda, subaguda y crónica. En realidad tendríamos que hacer 3 o 4 vídeos para abarcar todas ellas. Si vemos esta lista, pues tenemos fármacos, compuestos químicos, micotoxinas y un gran número de plantas. De todas ellas, pues vamos a coger las más representativas de cada grupo para darnos una idea de cómo se presentan en cada especie. Las tenemos aquí en amarillo y dentro de lo que son las plantas, pues la verdad es que hay muchas de ellas de las que podríamos hablar. En realidad solo vamos a coger las que tienen alcaloides de la pirrolicidina, pero si miramos la literatura, pues existen muchas otras especies con toxinas que dañan el hígado. Y bueno, pues como ya les digo, pues solo podemos abarcar algunas de ellas. En este primer vídeo pues vamos a hablar de lo que es el acetaminofeno y las aflatoxinas. Vamos a empezar en este gráfico haciendo un recordatorio de lo que hace el hígado. Como ven, juega un papel esencial en todo lo que es el metabolismo de la glucosa, los lípidos, los aminoácidos, eliminando productos de desecho como son la urea, sintetizando proteínas como son todos los factores de la coagulación. Aquí han puesto la protombina y la albúmina, y podrían haber puesto también hormonas y vitaminas como la vitamina K, la B, donde está esa circulación enteropática, y la microflora intestinal que juega también un papel importante produciendo esas vitaminas. Por tanto, pues si el hígado no está funcionando, y sabemos que tiene que hacer todo eso, pues podemos esperar lo que va a ocurrir en el animal si no está funcionando, y os podéis imaginar pues que no va a ser nada bueno. Bueno, si tratásemos de dividir de alguna manera lo que podríamos ver en un animal, es decir, los signos en función de si el daño hepático es agudo, subagudo o crónico, pues podríamos decir que en todos ellos, por lo general, los animales vamos a ver que vomitan, van a tener anorexia y van a presentar diarrea, que en el caso de ser aguda pues puede ser, normalmente vamos a ver que tiene sangre. Por ser un animal normalmente pues se va a presentar en un estado de shock. El intestino pues es un órgano de shock que llaman. La ictericia pues se va a presentar en todos, la mayoría de las veces en todos ellos, pero no siempre ocurre, y por eso pues he puesto un signo de más o menos aquí. La ascitis, si la vemos, lo mismo, es muy indicativo de que suele ser un problema hepático, pero también puede ocurrir por otras cosas, por ejemplo una hemólisis, y no siempre también se va a presentar en todos los casos de problemas hepáticos. Y los signos que están en amarillo pues suelen ser más característicos del cuadro para cada una de las presentaciones que aquí tenemos. Si es aguda, pues el animal va a presentar dolor abdominal. Si no llega con un cuadro de shock hipovolémico, suele ser porque toda la sangre pues se ha ido al hígado. Normalmente va a bajar mucho la glucosa en estos estadios de shock hipovolémico, y suele también presentarse con hemorragias generalizadas, por un problema de coagulopatía o incluso de coagulación intravascular diseminada, que se desarrolla muchas veces cuando tenemos una insuficiencia hepática aguda. Para el caso de ser un problema subaguda, pues aquí podemos se nos puede presentar mitad y mitad entre agudo y crónico, y se puede inclinar más a un problema u otro. Y lo que sí está claro es que si el problema es crónico, pues donde el hígado ya lleva mucho tiempo fallando, pues aquí se va a presentar normalmente con un hígado que podríamos decir que es
reducido de tamaño, fibrótico, porque ha perdido gran parte de su parénquima hepático, incluso hasta el 80%. ¿eh? Y eso pues normalmente va acompañado de una pérdida de peso. Si es, no, vamos a ver que en grandes animales se produce lo que llamamos fotosensitización secundaria, porque se acumulan metabolitos de la clorofila en la piel, y hay normalmente una encefalopatía que produce signos nerviosos, y esto pues lo veremos por ejemplo cuando hablemos de la intoxicación por los senecios en los bovinos y en los caballos. ¿Cómo podríamos evaluar un daño hepático? Pues normalmente pues, vamos a hacer lo que llamamos las pruebas de función hepática, mal llamadas pruebas de función hepática, porque en realidad lo que hacemos es medir en la sangre pues, parámetros que indican si existe algún tipo de daño hepático. Y estos pues los clasificamos en obstrucción biliar o coléstasis, que se refiere pues a la retención del flujo biliar, y en realidad pues no necesariamente va acompañada de un daño del parénquima hepático, y como vemos aquí pues lo que miden es la bilirrubina y la fosfatasa alcalina. La bilirrubina en realidad deriva de la degradación de la hemoglobina y se puede aumentar por una hemólisis o una falta de conjugación por el hígado, o bien por una obstrucción del sistema biliar. Y con respecto a la fosfatasa alcalina, pues hay que decir que se produce normalmente por un aumento de la síntesis en los canalículos biliares, pero esta tampoco es específica del hígado porque hay otros órganos, por ejemplo los huesos, que también la producen. Con respecto al daño hepático, pues aquí hemos puesto dos de las enzimas que tienen más valor en perros y en gatos, que son la alanina y la aspartato aminotransferasa, y en los caballos y en las vacas suele ser la sorbitol deshidrogenasa la enzima más representativa. Estas enzimas pues se elevan cuando existe una inflamación y está el hígado hinchado, o por ejemplo cuando hay una necrosis por algún tóxico, o por ejemplo cuando hay una falta de oxígeno, por ejemplo si hay una anemia, o en casos por ejemplo de degeneración lipídica u otro tipo. Y hay que decir que que suelen tener una vida media en sangre, por ejemplo de 2 días, que para el caso de la ALT y de la AST, y esa vida media pues nos puede servir para ver cómo progresa la enfermedad. Por último, decir que en estadios terminales en que el hígado pues se está atrofiando y ha desaparecido hasta el 80% del parénquima hepático, o la masa funcional si quieren, pues ahí las enzimas anteriores pueden incluso estar normales, y ahí lo que habría que hacer es pues ver cómo está la albúmina, que normalmente pues va a estar por debajo de lo normal, y lo que se hace es más representativo medir los ácidos biliares, que al no reciclarse pues van a estar altos, y normalmente lo que está alto también es el amoníaco, que al no quitarse de la sangre por el hígado y eliminarse en forma de urea, pues entonces este es el responsable de los signos nerviosos y de lo que llamamos la encefalopatía hepática. Bueno, aquí si miramos una foto al microscopio, esto es lo que ocurriría cuando existe, por ejemplo, una anemia o un animal que ha estado en estado de shock durante 2 o 3 horas antes de morir. Vean que la sangre pues no le llega al hígado, y los primeros hepatocitos que se mueren son los que están más lejos de los que les está llegando sangre en el lobulillo, es decir, los que están más cerca de la vena central. Vean que ahí es donde están necrosados, y los que están más cerca de la tríada portal, esos son los que están normales, aunque como ven aquí ya tienen signos de degeneración. Esta es la imagen que corresponde a un gato que tenía anemia y murió por una parada cardíaca. Bueno, pues a continuación ya vamos a empezar hablando de tóxicos que afectan al hígado, y vamos a empezar por el acetaminofeno, que es un analgésico que, como todos sabemos, usamos cuando tenemos dolor de cabeza, y está contraindicado usar en perros y en gatos, sobre todo en gatos que con una sola pastilla de 500 miligramos pues podríamos matar. Como vemos aquí, la ruta metabólica que sigue el acetaminofeno por lo normal, y cuando no saturamos el hígado, es la de detoxificación, que es por
por unión con el sulfato y el glucurónido, y el problema es que en sobredosis en el perro o en el gato, que es sobre todo deficiente este último en glucurónido, pues se va a ir por la ruta del citocromo P450, que como vemos lo va a convertir en un metabolito reactivo dentro de la célula, y esto no pasa si la célula pues tiene suficientes concentraciones de glutatio, que es, si quieren, el antioxidante que va a neutralizar ese metabolito reactivo y lo va a convertir en un derivado mercaptúrico que es inerte y se va a eliminar por la orina. Pero si se produce mucha cantidad de este reactivo, pues se van también a agotar esas reservas de glutatio, y como ven ahí, pues la célula, en la célula ese metabolito reactivo se va a unir a macromoléculas que básicamente son lo que serían las proteínas y el ADN de la célula, y pues va a dañar y destruir, en una palabra, va a matar esa célula. Pues bien, si vemos la molécula de glucurónido en esta otra imagen, en realidad lo que se trata es una reacción de conjugación a través de una transferasa que está uniendo la molécula de uridín disfosfoglucurónido al acetaminofeno, y eso lo que hace es convertir al acetaminofeno en una molécula mucho más soluble en agua, y al hacerla más soluble pues se va a eliminar fácilmente por la orina. Y lo mismo si vemos a la molécula de fosfoadenosil fosfosulfato, y lo mismo, la va a hacer mucho más soluble para eliminarse fácilmente por la orina. Esto, como digo, pues son las reacciones de conjugación que tienen lugar en el hígado, y su finalidad es favorecer la eliminación del acetaminofeno pues del cuerpo. Aquí también tienen lo que sería la molécula del glutatión, que como ven pues es un tripéptido de ácido glutámico, cisteína y glicina, y cuando reacciona con el metabolito tóxico del acetaminofeno, aunque como ya digo esa célula lo tiene para inactivar muchos otros metabolitos tóxicos, pues básicamente lo que queda es la cisteína pegada a ese metabolito a través del grupo sulfidrilo, y se dice que cuando eso ocurre se ha formado un derivado mercaptúrico que igualmente pues se va a eliminar fácilmente por la orina, obviamente como una sustancia inerte que no es tóxica. Pues bien, antes de pasar a hablar de la toxicidad del acetaminofeno y los signos clínicos y cómo hay que tratar esa intoxicación, pues hay que decir otra cosa que es peculiar de los perros y sobre todo de los gatos, y es que desarrollan un cuadro de metahemoglobina o metahemoglobinemia que no ocurre en otras especies, y eso ocurre porque el hígado produce un metabolito que es el paraminofenol, que cuando se libera a la sangre y entra en los eritrocitos es capaz de oxidar la hemoglobina a metahemoglobina, y como tenemos aquí se genera un ciclo o circuito cerrado, que la única manera de salir de ahí es por medio de enzimas acetiltransferasas, que lo que hacen es convertir ese paraminofenol de vuelta al acetaminofeno, y tanto en el perro y sobre todo en el gato el problema es que son deficientes de esas enzimas en el eritrocito, y por tanto pues antes de ver el daño hepático vamos a ver que se desarrolla una cianosis, porque la hemoglobina pues se convierte en metahemoglobina. Esto, como vemos aquí, es lo que se llama un ciclo redox, y como digo pues se produce dentro de los eritrocitos y es el causante de que en los perros y en los gatos pues se produzca la metahemoglobinemia por cooxidación del paraminofenol y la oxihemoglobina. Con respecto a la toxicidad del acetaminofeno, lo primero que hay que decir es que el gato es 3 veces más susceptible que el perro. Aquí sí que existen estudios experimentales para darnos una buena idea de cuáles son las dosis tóxicas. Entre 200 y 500 miligramos por kilo en el perro, los signos por lo pronto se van a demorar hasta 36 horas en aparecer, porque el daño no se produce de forma inmediata, y cuando lo hace vea que los signos pues van a ser de depresión, vómitos, dolor abdominal, pero el hígado pues es un órgano que se regenera bien, y esos animales incluso sin tratamiento pues se van a recuperar.
En un estudio que dieron 500 miligramos por kilo a 4 perros, uno de ellos murió y fíjense que los otros 3 desarrollaron metamoglobinemia del 50% a las 4 horas y signos de depresión profunda, vómitos, cianosis, es decir, las mucosas estaban oscuras porque obviamente pues la sangre no está oxigenada. La orina también estaba oscura por la presencia de metamoglobinemia y hematuria y además desarrollaron un edema de la cara y de las patas que en realidad pues no se sabe cuál es la patogenia. De todas maneras, vean que esos 3 animales, esos 3 perros, a pesar de lo aparatoso de esos signos, pues se llegaron a recuperar sin tratamiento. Obviamente, en estudios que han dado más de 500 miligramos por kilo, pues esos perros sí que se han muerto en pocas horas, como sería de esperar. En los gatos los signos pues prácticamente se repiten lo mismo, solo que a 3 o 4 veces por debajo de la dosis. De 200 se pasa a 60 y de 500 pues pasamos a 120 miligramos por kilo. Es decir, podríamos citar casi los mismos signos clínicos y todo muy parecido, pero como digo, a 3 veces la dosis por debajo. Aquí vemos un gato que se le dio acetaminofeno y como ven pues tiene edema de las patas y de la cara y como antes decía pues el mecanismo exactamente no se sabe, se cree que se dañan los endotelios de los vasos a ese nivel, pero no está claro cuál es el mecanismo o la patogenia. Bueno, de aquí vamos a pasar a hablar del tratamiento y como ven aquí pues aparte de la descontaminación temprana, que no la hemos incluido aquí, pues básicamente consiste en administrar sustancias que van a restaurar los niveles del glutatio, que como decíamos era el antioxidante que neutralizaba la acción del metabolito reactivo, del acetaminofeno, tanto en el hígado como en la sangre. Y la sustancia se denomina N-acetilcisteína, que como ven pues se da una dosis de choque inicial por vía intravenosa o por vía oral y se continúa con dosis cada 4 horas por 7 tratamientos. Como es un compuesto pues muy seguro, acuérdense que ante la duda pues no hay disputa. No deberíamos retrasarnos nunca en darlo, ni esperar a que suban las enzimas hepáticas para dar este compuesto, porque pues se pueden imaginar que eso le puede costar la vida al animal. Como alternativa, si no tenemos N-acetilcisteína, pues tenemos el sulfato sódico, que hace lo mismo, y a la dosis de 50 miligramos por kilo intravenoso, y al mismo intervalo y a la misma duración. Otro compuesto que también se cita y que hay artículos al respecto, es que hace lo mismo que la N-acetilcisteína, es el adenosil L-metionina, y que también es supuestamente un precursor del glutatio tanto en el hígado como en la sangre. Y hay otros 2 compuestos que se citan, pero no está claro si que apoyen o tengan un beneficio claro, que son la vitamina C y la cimetidina. La cimetidina en realidad existen muchos estudios que dicen que sirve para bloquear los citocromos P450 que activan alguna sustancia y la convierten en metabolitos reactivos tóxicos, como ocurre en este caso. En todo caso, para que fuese eficaz, pues habría que administrarla de forma temprana, obviamente antes de que el animal pues te llegue con el daño hepático. Bueno, pues a continuación ya vamos a hablar de la siguiente toxina, que son las aflatoxinas. En realidad estos son metabolitos que no son esenciales ni para el crecimiento ni para la reproducción de los hongos, simplemente pues se producen de forma natural o inducida a veces por factores internos al hongo, es decir que el hongo pues puede estar presente pero la toxina no necesariamente va a estar presente. Dicholo de otra manera, podemos tener o detectar el hongo o sus esporas, pero eso no implica que la toxina esté presente. En realidad, de todos los tipos de micotoxinas que tenemos en esta imagen y que son más corrientes en veterinaria, tendríamos que mencionar que aparte de las aflatoxinas, pues hay muchos otros,
y en grosso modo pues podríamos clasificarlos en hongos que son de campos, es decir, antes de cosechar un, un grano, como por ejemplo son los fusarium, y después tenemos hongos que son más de almacenamiento después de una recolección y que normalmente suelen ser los hongos de tipo, por ejemplo, Aspergillus, y los Penicillium. Y dentro de los Aspergillus, pues el más famoso es el Aspergillus flavus, que es el que produce las aflatoxinas. Y con respecto al Aspergillus flavus, pues hay que decir que le gusta humedad del más del 14% y una temperatura de más del 25%. Por eso pues es importante, por ejemplo, cuando cosechamos el maíz, secarlo por debajo del 14%, porque eso pues le quita las condiciones favorables para el crecimiento del hongo. Como ven aquí, no solo crece en el maíz, tenemos el cacahuete, el milo, la soja, el arroz, el algodón. Ahora veremos un caso clínico al final de la presentación de bovino que precisamente producido por el algodón. Bueno, como vemos, la estructura de las aflatoxinas son compuestos policíclicos con varios anillos que se denominan B o G según florezcan azul o verde bajo la luz ultravioleta. Y aquí tenemos 5 de los más corrientes. El M es el que se detecta en leche y es de hecho un metabolito de los otros que tenemos aquí, y de esos otros el más importante es el B1, que es de hecho el más tóxico de todos. ¿Y por qué se les tiene tanto miedo a las aflatoxinas? Pues básicamente porque, aparte de ser sustancias que tienen una toxicidad extremadamente alta, ahora la veremos, son sustancias que son carcinogénicas, es decir, que cuando llegan al hígado pues se van a convertir en epóxidos electrofílicos muy reactivos que se unen covalentemente al ADN, como vemos en esta imagen, y van a bloquear pues la transcripción de los genes. Es decir, no van a permitir que los genes se transcriban y produzcan proteínas, y eso pues se va a traducir en que en el hepatocito pues se va a producir una necrosis hepática. En realidad, cualquier cosa que produzca una necrosis va a ir seguida de regeneración en los hepatocitos que no se hayan afectado. Y por eso pues se va a producir un aumento del recambio celular, y eso pues sirve como promotor de tumores en las células que hayan tenido alguna mutación. Por eso se dice que las aflatoxinas pues son carcinogénicas. Si pasamos a ver cuáles son los niveles tóxicos, pues habría que primero decir que varía mucho dependiendo de la especie. Las más sensibles en realidad se ha visto que son los peces, y dentro de los peces las truchas, y los más resistentes pues son los pollos. Pero en general hay que decir que son extremadamente o altamente tóxicas para todas las especies. Si vemos aquí, tienen una dosis letal 50 oral de 0,8 miligramos por kilo en cerdos, y vean que con concentraciones muy bajitas en el alimento, de tan solo de 400 a 600 partes por billón en cerditos, prácticamente en pocos días se va a producir una intoxicación aguda. Sin embargo, si hablamos de adultos, a esas mismas concentraciones pueden estar expuestas todos los días y pues no les pasaría nada. Entonces siempre hay que ver no solo la especie, sino la edad del animal, porque los jóvenes son mucho más susceptibles que los adultos. Si vemos cuáles serían los signos clínicos, pues lo primero que hay que decir es que va a depender si el cuadro es agudo o crónico, y en cualquiera de los casos no es específico. Aquí, por ejemplo, entre 300 y 500 partes por billón, lo más corriente que se va a presentar va a ser, por lo pronto, un menor rendimiento en la ganancia de peso si son cerditos en crecimiento. Va a haber una menor ingesta del alimento por pérdida del apetito,
una mala condición corporal, o aspecto general de esos cerditos, van a tener un pelo áspero. Y va a haber una cosa que es muy corriente para las aflatoxinas en todas las especies, que es un aumento en otras enfermedades, ya que en general son inmunosupresoras, porque, como digo, pues deprimen toda la producción o suprimen la producción de proteínas. Y si la concentración pues estuviera por encima de 500 partes por billón, pues ahí, si el hígado va a dañarse de forma aguda, en este caso, eso ya va a conllevar a todo lo anterior que hemos dicho, y aparte vamos a ver hemorragias por todo el cuerpo, diarreas con sangre, y cuando hacemos una necrosia pues vamos a ver que existe ascitis, hemorragias intersticiales por toda la musculatura, todo eso acompañado de un hígado que va a estar aumentado de tamaño, una hepatomegalia, y un color anaranjado de ese hígado, propio de un estado, si quieren, de agudo a subagudo. Bueno, a continuación hay que decir que como las aflatoxinas son sustancias carcinogénicas para las personas, pues existen niveles que se han establecido como tolerables y que no deben superarse para no suponer un riesgo para la salud. Como estamos hablando de contaminantes que prácticamente son imposibles de evitar en los alimentos, pues lo que se hace es establecer unos límites por encima de los cuales se aconseja no consumir ese alimento. Como ven, para la leche los niveles son de 0,5 partes por billón, que prácticamente no es nada para el caso de la aflatoxina M1, y para otros alimentos pues está en 20 partes por billón de aflatoxina B1. En animales la recomendación no es una obligación, varía según la edad, la especie y si son reproductores o no. Obviamente a las vacas en lactación pues el límite es mucho más bajo, porque aproximadamente el 1% de la aflatoxina B1 del alimento pues se va a eliminar como aflatoxina M1 por la leche. Por tanto, pues la vaca no debe consumir una dieta total que contenga pues más de 50 partes por billón, para que así pues se elimine menos de ese 0,5 partes por billón por la leche. En general, un nivel de 50 partes por billón pues se dice que son seguros para cualquier animal. Esta tabla es de donde he sacado muchos de esos valores. Como ven, es de la Agencia Americana de Alimentos y Medicamentos, que es la que regula los niveles de contaminantes, en este caso de aflatoxina, que pueden llevar los alimentos de consumo humano y animal también. Y como ven, pues 20 partes por billones es la que se aplica a todos los alimentos de consumo humano, excepto a la leche, que el nivel es de 0,5 partes por billón. Por lo general, pues la preocupación que se tiene con las aflatoxinas y por ejemplo en la carne es que pueden generar residuos. Lo bueno que tienen las aflatoxinas es que en 4 o 5 días que el animal no ha sido expuesto, pues se sabe que se eliminan completamente del animal, si obviamente no sigue ingiriendo hasta el día del sacrificio. En esta tabla, como ven, pues vienen algunos de los valores que deben de llevar el maíz concretamente, según el estadio del animal, ya sea bovino o ya sea cerdo, hasta el periodo de casi prácticamente del sacrificio. Bueno, para finalizar vamos a ver un caso de aflatoxinas que afectó a un cebadero de bovino. Esto ocurrió en el medio oeste americano. Como ven, se enfermaron un total de 200 de casi 14.000 animales. Murieron 100, pero no dicen exactamente en el transcurso de cuánto tiempo. Y los signos pues, y las lesiones pues apuntaban a un problema de hígado. En realidad los signos solo dijeron que eran de aletargamiento, ataxia, que obviamente pues no es muy específico, pero cuando hicieron esa necrosia sí vieron que esos hígados pues no estaban normales macroscópicamente. Se podría decir que el tipo de lesiones estaba es decir, un problema subagudo,
del hígado, porque tenía un color anaranjado, estaban agrandados de tamaño. Decían que el 50% de esos hígados decomisables cuando llegaron al matadero, porque estaban histéricos, me imagino de color anaranjado, firmes, es decir, estaban duros al tacto, y eso pues implica que ha habido un proceso de fibrosis propio de estadios más crónicos, y eso pues lo corroboraron cuando lo miraron al microscopio. Había hiperplasia de esos conductos biliares, fibrosis, y lo interesante que quiero resaltar de este caso es que antes de que todo eso ocurriese, dice que hubieron muchos animales que desarrollaron lo que es el complejo respiratorio bovino. Esto ocurrió en diciembre y sin embargo en noviembre ya había muchos animales que desarrollaron pues neumonías, y eso pues encajaría muy bien con lo que sería una inmunosupresión temprana que se produjo por las aflatoxinas, si esos animales estaban expuestos antes de desarrollar pues los signos propios de fallo hepático. Pues bien, aquí lo que se produjo en la intoxicación, pues estaban ingiriendo un alimento y el 35% era de algodón, y ese algodón lo habían almacenado a la extemperie fuera, y había llovido mucho en noviembre. Y precisamente pues cuando analizaron ese algodón vieron que las concentraciones de aflatoxina en 10 muestras estaba entre 96 y 1700 partes por millón. Vean pues que hay que coger, por otra parte, vean que hay que coger muchas muestras, porque las concentraciones pues varían mucho, dentro de, probablemente cogieron de un mismo bulto, de distintos sitios, y vean que varía mucho, lo que te dice pues que hay que coger de muchos sitios distintos, y también aparte dicen que cogieron orina de 10 animales que sacrificaron, y vean que las concentraciones de aflatoxina M1 estaban entre 5 y 100 partes por billón. Pues bien, este fue un caso bastante interesante que está ahí publicado, como ven, en JAMA. Es ya un poquito antiguo, de 1985, pero que da una buena idea de cómo se presentan los casos de campo por aflatoxicosis en bovino. Bueno, con esto pues acabamos de ver esta primera parte de tóxicos que afectan al hígado. Hasta el próximo vídeo, les doy un saludo cordial. Hasta luego.